Hola, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión veremos cómo ejecutar el proceso para el cálculo y generación de documentos por concepto de recargo o intereses. Esto para cartera de instituciones educativas. Para este fin debemos parametrizar previamente el aplicativo, tener en cuenta algunos aspectos en ese orden de parametrización previo a la ejecución mensual del proceso de recargos o intereses. Bien, comencemos. Para parametrizar los recargos, debo ir inicialmente al módulo de cartera de instituciones educativas y vamos a definir en este punto cómo el sistema va a calcular los intereses. Hay dos formas de cálculo de intereses. La primera es porcentual, aplicada dentro del periodo a aquellas causaciones, llámense facturas por cualquier concepto, o los conceptos mejor definidos como cálculo que les aplica cálculo de interés. Y decía, esto puede ser porcentual o puede ser por un monto fijo. Para definir esto, debo ingresar, decía, al módulo de cartera de instituciones educativas, archivos, tablas auxiliares, y voy a la tabla denominada variables generales CIE. Pulso ahí. Luego de esto me trae a la tabla de parametrización, donde únicamente debo tocar o modificar para configuración estos tres conceptos: el 87, el 88 y el código 89. Bien, el código 87 es el primero a configurar y es donde vamos a indicarle al sistema si el recargo va a ser por valor, donde me indica que en la columna valor debo colocar una V o V pequeña, en el caso de que el cálculo sea valor, un monto fijo. Si el cálculo es porcentual, entonces le indicaré en esta columna que el cálculo es porcentual. ¿Cómo hacemos ese cambio? En la primera columna, donde indica selección, marco el ítem, espero que este se ponga en negrilla, el texto o toda la fila se ponga en negrilla, y luego de esto pulso la opción editar. Cuando pulso editar, entonces el sistema me trae a la opción de edición y cambio, donde simplemente coloco la letra, en este caso en valor que corresponda. Vamos a cambiarla a P, donde vamos a indicar que el cálculo va a ser porcentual. Y observemos que aquí ya se dio el cambio. Si el cálculo es porcentual, entonces en el valor número 88 de esta misma tabla le indicamos cuál es el porcentaje. En este caso no pueden ser 14.000 porque le estaríamos indicando que el cálculo es del 14.000%. Sería un error. Vamos a cambiarlo, reitero, pulsando en la flecha para que se ponga en negrilla el campo y luego esto lo puedo editar. Y al editarlo, entonces podemos decirle aquí, ejemplo, que el cálculo es un 10%. ¿Listo? Observemos que aquí ya quedó el valor. Entonces le estamos indicando al sistema que el cálculo es porcentual y que es un 10%. Tengamos en cuenta en este punto que al ejecutar el proceso, entonces el sistema, sobre el saldo que trae el cliente, o mejor, que le queda dentro del mismo mes, tengamos en cuenta esto que es muy importante, es sobre el mes vigente, no se calculan intereses acumulados o sobre moras acumuladas cada mes, se calcula sobre el saldo del mes que quedó por pagar
a los conceptos aplicables el porcentaje que aquí definimos en el caso de que sea porcentual. Ahora bien, si el cálculo es por monto, entonces vamos a cambiar inicialmente el valor a decirle ejemplo que siempre le cobraré 14.000 pesos o el monto que sea todos los meses a aquellos que están en mora, y por supuesto que cambio también la variable 87, donde indicamos entonces que el cálculo es por un valor fijo. ¿Listo? De esta manera el sistema identificará y aplicará el cálculo de interés dentro de un periodo a aquellas facturas con concepto que presenten saldo a la fecha de corte de la aplicación del proceso. Por último, en esta parte de la parametrización vamos a definir cuál es el código de concepto que voy a utilizar para los recargos. Entonces, sencillamente, en el maestro de conceptos, vamos a ir al maestro de conceptos de pago CIE. Esto lo hacemos por archivos maestros dentro del mismo módulo de cartera de instituciones educativas, archivo de pagos CIE. Nos remitimos allá y aquí por la opción buscar vamos a determinar, ejemplo, que yo aquí tengo el concepto de recargos extemporáneos, que es único, que debe ser único para efecto de recargos, y lo tomo para indicar allá. Nuevamente nos remitimos al maestro de la tabla auxiliar de variables generales, editamos ese concepto y lo cargamos ahí. Para efectos prácticos, cabe mencionar que este concepto ya está definido en todas las comunidades y está configurado debidamente. En teoría, yo no debo cambiar este valor en la tabla de variables generales. ¿Ok? Listo. Esto por la parte de conceptos, de la definición, perdón, de parámetros en variables generales. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver cómo configuramos y qué debemos tener en cuenta a la hora de parametrizar los conceptos de pago, los cuales estarán sujetos o serán sujetos a cálculo por intereses o recargos por mora. Esto lo hacemos o lo establecemos y lo configuramos nuevamente en archivos maestros, conceptos de pago CIE, y aquí, que es donde configuramos todos los conceptos que asociamos a los alumnos, cómo se va a comportar. Normalmente esos conceptos de recargos son aplicados a pensiones, otros costos, matrículas, entre otros. ¿Qué es importante tener en cuenta? Vamos a tomar como ejemplo aquí prejardín, y cuando estoy configurando el concepto debo marcar este campo de intereses. ¿Cómo llegué ahí? Muy sencillo. Nuevamente, por buscar, traigo el concepto, aquí haya lugar, en este caso voy a tomar prejardín, lo traigo a pantalla, pulso el botón editar o un clic en el botón editar, luego de esto marco la casilla de intereses y grabo. Esto debo hacerlo por cada uno de los conceptos sujetos a cálculo de interés o recargo por mora, que es lo mismo. Es lo que debo tener en cuenta. Entonces, esta es una tarea a realizar, hay que verificar esto. Hacemos la claridad porque algunas comunidades, colegios, uno, no aplican intereses. Dos, los intereses aplicados por mora no son a todos los conceptos, son algunos conceptos específicos. Entonces, ustedes definen y establecen y configuran por esta opción que va a ser sujeto de cálculo de intereses. Para la ejecución de dicho proceso,
vamos a ir nuevamente por el módulo de carteras o la aplicación de carteras de instituciones educativas mejor. Vamos dentro de esto en las opciones de menú a procesos especiales. Dentro de procesos especiales vamos a ejecutar la opción ejecución procesos especiales. En este punto vamos a encontrar dos opciones, grupos y procesos. Dentro de grupos vamos a pulsar un clic en la lista desplegable y vamos a seleccionar procesos de usuario. Luego, en procesos, cargará el único proceso en este caso que se encuentra asociado a ese grupo. Al pulsar clic solo me desplegará ese, sin embargo el mismo, y el que debemos seleccionar se llama creación automática de recargos. Luego de esto, nos preguntará los parámetros del proceso, donde nos pregunta o nos pide mejor, en principio, como primera opción, fecha de corte. En fecha de corte, vamos a seleccionar la denominada fecha de corte, teniendo en cuenta lo siguiente. Algunas comunidades colegio, su corte es el 30 del mes. Al cierre del mes calculan los intereses. En otras tienen días diferentes de corte. Ejemplo, el día 15. Quienes no han cancelado al día 15, entonces se les generará recargo. Básicamente eso es lo que quiere decir fecha de corte. Entonces, ejemplo, estando en el mes de septiembre, pulsamos la opción de calendario, nuevamente, acá, y regularmente el sistema nos ubica en el mes vigente, donde seleccionamos entonces el día de corte. Si el día de corte es el día 15, entonces sencillamente seleccionamos el día 15. Ahora bien, en la fecha de documento seleccionaremos en qué día y qué mes, de qué año, quedará el documento o se generará el documento. Lo ideal es que quede dentro del mismo periodo, por supuesto, para que quede asociado los recargos a este periodo. Sin embargo, en el caso de los colegios que esperan al cierre del mes para calcular el interés y prefieren dejar el documento en el siguiente día o el primer día mejor del siguiente mes, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Eso ya está en las políticas o determinado en las políticas que tenga el colegio y la contabilidad y el responsable para aplicar este caso. Por lo pronto lo voy a dejar aquí como que fuera el mismo día de fecha de corte. ¿Ya? Habiendo seleccionado esto, procedemos a la ejecución del proceso pulsando en el botón procesar. El sistema me pide una confirmación. Vamos a pulsar en aceptar y proceso terminado. Básicamente ya en este punto nos remitimos al informe o al reporte de cartera del mes y podemos ahí establecer que ya los recargos han sido generados. Este sería el proceso de generación de documentos de recargo. Gracias, hasta una próxima oportunidad.